Comenzamos ahora sí con el curso, con la introducción en sí a la geotecnia. Antes de definir lo que viene a ser qué es la geotecnia, quería preguntarles, o como pueden ver en la imagen, tenemos a dos estructuras que tienen los mismos pisos, es del mismo material y transmite la misma carga. Entonces, este primer edificio está sostenido sobre un suelo de grava densa, un suelo competente, y el segundo edificio está sostenido sobre un suelo blando, una arcilla blanda o una arena suelta. Quería preguntarles, ¿se siente igual? ¿Cuál es la diferencia del comportamiento entre uno y otro, no? ¿Qué puede afectar aquí a este primer edificio y qué puede afectar a este segundo edificio? Pueden comunicarse en el chat, a ver. Ahí los leemos. Ya. La respuesta es simple, ¿no? Primero, que un suelo más denso, un suelo competente, puede presentar mayor resistencia, mayor capacidad para resistir esta carga de este edificio. En cambio, un suelo blando, un suelo suelto, al presentar la misma carga de un edificio, puede no tener la resistencia suficiente para que lo soporte, ¿no? Provocando en sí fracturas, deformaciones también por el tema de asentamientos por consolidación, si en caso estamos hablando de una arcilla saturada, que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar muy bien, pero estamos hablando de que dos edificios pueden presentar en sí diferente comportamiento debido al suelo, ¿no? Entonces, con eso podemos ya nosotros comenzar a definir qué es la geotecnia, ¿no? La geotecnia en sí es una rama de la ingeniería civil que aplica principios de la mecánica de suelos, la mecánica de rocas, la geología, la hidráulica. Todo esto los combina para analizar en sí el comportamiento del terreno frente a las obras de ingeniería, ¿no? Entonces, la geotecnia en sí, en otras palabras, busca comprender cómo responde el suelo cuando lo excavamos primero, cuando lo cargamos, cuando lo descargamos también, cuando modificamos, por ejemplo, el nivel freático, si hay un tema de abatimiento o si hay un tema de lluvias intensas, cómo afecta en sí el terreno y también cuando se somete a un sismo, ¿no? Entonces, prácticamente la geotecnia busca responder esas preguntas, ¿no? Esas interrogantes. Ahora, las áreas que se mezclan en la geotecnia estamos hablando de la geología, la mecánica de suelos, la mecánica de rocas, la ingeniería de cimentaciones. El aporte que da la geotecnia es, en geología, explica el origen, la formación, la distribución de los materiales, todo lo que tenga que ver con los materiales y los minerales originales, ¿no? La mecánica de suelos estudia en sí también la resistencia, la deformación, el flujo del agua en los suelos. La mecánica de rocas en sí estudia más que nada macizos rocosos y las discontinuidades. Y la ingeniería de cimentaciones aplica todos estos conocimientos al diseño de las obras, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de la geotecnia en sí? ¿Cuál es lo que ustedes se tienen o las preguntas que surgen, ¿no? Entonces, las preguntas que surgen es, ¿el terreno puede soportar en sí toda la estructura? Es una de las preguntas, ¿no? Que uno surge al momento de diseñar, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuánto se deformará al tener ya esta estructura, ¿no? ¿Cuánto se deformará el terreno? La tercera pregunta, ¿cuál podría ser? Al momento de excavar, la excavación en sí es estable, se podría comportar como una excavación estable. Otra pregunta es si el agua subterránea puede afectar el nivel freático, puede afectar en sí el comportamiento del suelo al aplicarse esa estructura. ¿Podría fallar? ¿Qué solución resulta técnicamente segura y también económicamente viable, ¿no? Porque puede que se diseñen por diferentes métodos, por diferentes mejoras, como ya le explicó Manuel, de manera de introducción nada más, existe mejoramiento de suelos. Nosotros, por ejemplo, aplicamos más que nada el mejoramiento con columnas de grava, inclusiones rígidas. También aplicamos, muy diferente a los mejoramientos de suelos, aplicamos el tema de cimentaciones profundas, pilotes, micropilotes, pero no son los únicos métodos que existen, ¿no? También existen mejoramiento químico, ¿no? Si se le agrega el tema de cal, cemento, y hay nuevas tecnologías que han hecho, inclusive son temas de tesis, el tema de cenizas de cáscara de arroz para mejorar el suelo, que luego se va a ver cuando iniciemos ya con el tema del mejoramiento y los diferentes métodos que existen, cuándo es mejor aplicar uno u otro, ¿no? Entonces,
depende de varios factores, depende del tipo de estructura, no estamos hablando solamente de edificios, estamos hablando también pueden ser en pavimentos, cuál es el mejoramiento ideal, entonces en hospitales, en puentes, cerca al río, cerca a la playa, en la selva, entonces depende de varios factores. Otra pregunta es, ¿cómo verificamos ya durante la construcción que el terreno se comporte como se esperaba, ¿no? ¿Qué pruebas se necesitan, el control de calidad? Todo eso responde en sí al propósito que va a tener la geotecnia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el trabajo en sí del ingeniero? Ustedes que están estudiando, están terminando, también hemos visto por el formulario que casi el 50% ha egresado en sí también de la carrera de ingeniería civil y otras carreras de ingeniería. Entonces, ¿cuál es el trabajo en sí que van a manejar, ¿no? Primero, imaginando, por ejemplo, que tengan que construir o diseñar o ejecutar un edificio, en este caso un hospital. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? En el tema del expediente. Primero es investigar, ¿no? Investigar dónde se está proyectando esa estructura, ¿no? Entonces, investigar todas las características que puede tener el suelo, ¿no? Para este caso, por ejemplo, para este ejemplo, estamos hablando de una arcilla blanda saturada, tiene 8 metros de esa arcilla blanda, estamos hablando de un nivel freático superficial, debajo ya hay un estrato competente, ya hay grava, roca, entonces, en base a esto, nosotros tenemos que interpretar los riesgos, ¿no? El ingeniero tiene que interpretar los riesgos. Primero, ¿cuál es la capacidad portante, ¿no? Si es baja, en este caso, al tener una arcilla blanda, debe ser baja, pero la pregunta es, si esa capacidad portante baja, puede o no resistir la estructura, ¿no? Puede que la estructura sea una estructura más simple, que pueda resistirse solamente con esa capacidad portante baja nada más, entonces, o no, ¿no? Entonces, en este caso, un hospital, una estructura importante, ya se tendría que prever primero la carga y compararlo, ¿no? Con su capacidad portante. Ahora el tema de los asentamientos, ¿no? No estamos hablando solamente de asentamientos inmediatos o elásticos, sino también de asentamientos por consolidación, ¿no? El tema ya de aplicar una carga en una arcilla saturada. Inicialmente el agua también te va a poder resistir parte de la carga, ¿no? Pero el agua se va a drenar con el tiempo, ¿no? Esto no es un asentamiento inmediato, ¿no? Es un asentamiento que requiere tiempo, meses, inclusive hasta años, ¿no? Eso se calcula, ya hay cálculos más actualizados inclusive para calcular eso. Entonces, analizar en sí los asentamientos por consolidación que conllevan en sí también asentamientos diferenciales como lo pueden ver acá, ¿no? Entonces puede haber asentamientos diferenciales que pueden ser más que los permitidos según las normas y afectar en sí la estructura, ¿no? Por último, después de interpretar todos los riesgos que se pueden tener, es evaluar en sí, seleccionar y verificar. Primero, si funciona con una cimentación superficial la estructura, si sería suficiente con eso, si se necesita algún tipo de mejoramiento, ¿no? Con columnas de grava, inclusiones rígidas, o con una cimentación, si ya es muy profundo, que lo vamos a ver más adelante en el transcurso del curso. Por ejemplo, si ya es un suelo blando, ya demasiado profundo, entonces, ¿qué se necesitará hacer, no? Fácil es una cimentación profunda, ¿no? Pilotes, micropilotes, dependiendo de la carga también de la estructura, puede ser con ese método. Y por último también, no solamente es evaluar y seleccionar la mejor opción, como les dije, técnicamente viable, técnica y económicamente viable, también es verificar, ¿no? Que ese diseño se cumpla, ¿no? ¿Cuál es el control y el monitoreo, el control de la calidad que se tiene que manejar, ¿no? Entonces, para tener al final una solución segura, construible y económicamente viable. Ese es el trabajo del ingeniero, ¿no? Ahora, podemos recordar en las clases que hemos tenido de ingeniería civil, en el curso de mecánica de suelos, que el suelo en sí es un material particular, ¿no? Tiene su particularidad. En sí es un suelo heterogéneo, ¿no? A diferencia de una estructura, por ejemplo, un concreto, ya uno crea el concreto, uno le da unas ciertas características que lo puede volver un material casi homogéneo, ¿no? Entonces, pero el suelo no funciona así, ¿no? El suelo en sí es heterogéneo. Puede que en un punto te dé una alta capacidad, pero puede que en otro punto no sea la misma capacidad, ¿no? Puede que a un metro más sea un suelo más blando, un suelo más fuerte, dependiendo de cómo se ha ido formando el suelo, esa es parte de la geología, dependiendo de cómo se ha ido formando el suelo, puede presentar diferentes características y eso es la heterogeneidad del suelo, ¿no? Entonces, por eso es que en las normas que pueden ver en la norma peruana y en otras normas,
existe un mínimo número de exploraciones de acuerdo a un área, y ustedes pueden ver inclusive en los estudios que en cada estudio dice o debería indicar que ese estudio es netamente y particularmente para ese proyecto estudiado. Otro estudio o otro área específica, otro área estudiada, se tiene que hacer otro estudio, ¿no? Entonces, debido a esto, ¿no? Debido a que el suelo es heterogéneo, ¿no? Ahora es no perfectamente elástico. Uno puede aplicar una carga, va a depender mucho de la carga. Y, por ejemplo, si es una carga no es permanente, sino es solamente transitoria nada más, si se aplica la descarga en este caso, puede, dependiendo de qué carga sea, de volver o puede que ya no vuelva a su forma original, ¿no? Entonces, no es perfectamente elástico. Llega un punto en donde ya se vuelve un suelo plástico, ¿no? También cambia con el tiempo, ¿no? Hay asentamientos, en este caso, como ya les mencioné antes, estamos hablando de arcillas, por ejemplo, más que nada arcillas saturadas, que el tema de el tiempo, justo cuando se aplica la carga, puede generar asentamientos debido a la consolidación, ¿no? Debido a que el agua se va a ir drenando y cambia las características del suelo. También el agua modifica su comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa si hay lluvias intensas y el nivel freático sube? Puede generar a una estructura el tema de subpresiones, ¿no? Entonces, ¿o qué pasa si al momento de querer excavar una estructura se tiene que sí o sí bombear el agua, ¿no? Entonces, ese bombeo de agua puede generar abatimiento del nivel freático sí o sí y generar en sí, en la estructura, en las cimentaciones, un asentamiento que no estaba previsto, ¿no? Entonces, son esas características que hacen que el suelo sea un material particular en sí, ¿no? Se tiene que tener el cuidado del caso. Ahora, esta es una cita en sí del libro de González Vallejo de Ingeniería Geológica que habla de las pérdidas económicas por riesgos geológicos dado en España por el IGME, en donde España evalúa en sí cuál es el costo de, por ejemplo, de las pérdidas si no se aplican unas medidas de prevención, qué pasa con las pérdidas si es que ya se aplican medidas de prevención y cuánto cuesta en sí desarrollar esas medidas de prevención, ¿no? Hablando de inundaciones, de terremotos, de deslizamiento, de erosión. Por ejemplo, en el tema de terremotos que últimamente se está dando más seguido y que siempre se debió prever o darle importancia del caso, no esperar al último momento, pero por ejemplo, estas pérdidas que se aplican sin medida de prevención. Y ahora, imaginando que se previene primero el costo de la prevención, el costo de hacer un mejoramiento de suelos, por ejemplo, para mejorar el suelo, para ponerlo más resistente, combinado con que ya ocurra el terremoto, en sí, si pueden ver, es mucho menor a las pérdidas si no se aplica en sí la medida de prevención en sí, ¿no? Ahora, muy aparte de estas pérdidas que son netamente económicas, estamos hablando que la diferencia abismal ya sería en sí también el tema de las pérdidas humanas, ¿no? Que eso no se prevé acá, eso no se puede cuantificar acá. Entonces, netamente este es el costo de las pérdidas y costo de prevención. Pueden ver que en sí, en su mayoría, prácticamente prevenir un fenómeno o darle la importancia del caso puede ser mucho menor a que ocurra el fenómeno sin hacer esas prevenciones, ¿no? Ya para ir cerrando mi parte, los errores frecuentes, por ejemplo, que se cometen en geotecnia, es uno, primero, asumir que el suelo es uniforme, como ya hemos visto y podrán ver ustedes con el paso del tiempo que cada punto puede tener características distintas y se recomienda evaluar con todas o con las más perjudiciales, por así decirlo, ¿no? Las más blandas, las que tienen características menos favorables. El segundo punto es usar parámetros sin conocer su origen, ¿no? Entonces podemos usar parámetros, pero no sabemos de dónde vino o cuál es cuánto es su incertidumbre de ese parámetro. Entonces, si el ensayo está bien desarrollado o no. El tercer punto, el tercer error que se puede cometer es que las correlaciones estén fuera del rango. Hay un tema de dispersión que no se puede prever, que no lo pueden prever, y si no lo prevén, se puede generar unas correlaciones que están fuera de ese rango. También el cuarto punto es confiar solo en el software, ¿no? En el software que ustedes quieren emplear y no interpretar en sí los resultados, ¿no? Entonces, puede generar grandes asentamientos, pero ustedes pueden ver que el terreno en sí es un material gravoso y con buenas características, pero que en el software les ha botado demasiado asentamiento, un asentamiento excesivo. Pero si estamos hablando de que es un suelo denso, entonces
hay algo que está mal y ese ya es parte del criterio que tienen que tener y que tienen que ir formando con el tiempo, ¿no? Como punto 5 como punto 5 del error es ignorar también la presencia del nivel freático, ¿no? El agua subterránea, ¿no? Entonces el agua subterránea te modifica el suelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando excavas también, cuando quieres abatir también el terreno, también te modifica el suelo? Imaginando que tienes una estructura existente inclusive, ¿no? Tienes un nivel freático a esta altura, superficial. Pero tú al costado, después de mucho tiempo, vas a excavar. Justo tienes que excavar eh, una estructura, un dren, una tubería, una estructura subterránea. Entonces, al momento de excavar esto, como el nivel freático está por acá, por esta altura, ustedes sí o sí tienen que batir el nivel freático, ¿no? Entonces, ese abatimiento no es que solamente se dé en esta parte y luego baje acá, ¿no? El abatimiento se va a dar cuando ustedes bombean acá para realizar esta excavación, van excavando y van bombeando el agua, el abatimiento que estaba, el nivel freático que estaba acá va a ir bajando, 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 hasta que se dé así, ¿no? Hasta la altura que quieren excavar. Ahora, este suelo, esta estructura ya estaba en sí con un asentamiento ya establecido, ya se había asentado, ya estaba bien, estaba funcionando bien. ¿Qué pasa si el agua, el nivel freático baja de manera rápida, ¿no? En esta parte. Estamos hablando de un suelo arcilloso, por ejemplo. ¿Qué pasa si baja debido a este abatimiento, ¿no? Debido a este bombeo de agua? Entonces, estas características del suelo en sí van a disminuirse, ¿no? Ya el agua que estaba inicialmente acá, que también aportaba parte para resistir la carga y que el nivel freático baje, entonces va a modificar sí o sí la estructura del suelo y va a modificar en sí la estructura, ¿no? O sea, va a generar deformaciones, por así decirlo, en otras palabras. Si no prevén esto, si ustedes comienzan a excavar acá y no prevén esto, ustedes como residentes, ustedes como tutores, ustedes como supervisores, al momento de que el vecino venga a quejarse de que se está asentando la casa del costado, que se está rajando, ustedes van a tener que asumirlo, ¿no? Y eso no es solamente temas técnicos, puede llegar hasta pérdidas humanas y problemas legales que la idea es evitarlos y se pueden prevenir, ¿no? Entonces, esa es prácticamente lo que queremos transmitir nosotros conforme vamos avanzando con este curso, darle la orientación y también en el tema de la importancia, ¿no? Que se tiene que tener en la geotecnia. Ahora, como sexto error, igual no solamente es revisar la resistencia y la deformación, ¿no? Solamente también hay problemas especiales. Estamos hablando de suelos coaxiales, estamos hablando de suelos licuables y así, ¿no? Suelos expansivos. Estamos hablando de todos esos problemas que se tienen que prever, no solamente de resistencia y deformación. Como sexto error es omitir la secuencia constructiva, ¿no? Omitir un paso, omitir una secuencia sí o sí puede generar también que, a pesar de tener el mejor diseño, puede generar también los peores errores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una prueba de, de carga estática, por ejemplo, tú tienes que tener el terreno estable, ¿no? ¿Qué pasa si comienzan unas lluvias y uno comienza a querer hacer esa prueba en un terreno inestable? Uno tiene que preparar el terreno primero, ¿no? Entonces, ya no, el resultado de esa prueba ya no me representaría en sí prácticamente lo que quiero transmitir o las características del suelo mejorado, por así decirlo, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que prever, ¿no? Ahora, ignorar equipos y materiales disponibles también, ¿no? O sea, cambiar el material, cambiar de equipo. Es un suelo con problemas químicos que te dicen que el cemento tiene que ser tipo 5. Si uno omite ese paso, ese material, lo cambia por un material más económico, entonces por querer ahorrar por diversos motivos X, entonces puede generar problemas con el tiempo, ¿no? Otro es no controlar la ejecución, ¿no? Siempre tiene que haber un proceso de monitoreo, ¿no? Todo proyecto geotécnico comienza en sí con una adecuada comprensión del problema, continúa con la investigación, el proceso de identificar los riesgos y luego con una verificación, un análisis, ¿no? Si es que se puede construir con lo que se tiene previsto o si necesita algún tipo de acción complementaria, ¿no? Entonces, para desarrollar estos análisis en sí necesitamos representar, por ejemplo, el comportamiento del suelo mediante propiedades cuantificables, ¿no? Estas propiedades son en sí los parámetros geotécnicos que ya lo van a explicar a continuación, ¿no? Bien, para darles un poco de introducción en el tema de las normas técnicas, tenemos que saber el campo en el cual nosotros vamos a desenvolvernos. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que es geotecnia aplicada. Y como geotecnia aplicada, tenemos algunas bibliografías, literaturas y marco teórico que debemos conocer.
Número uno está las normas nacionales. Aquí en nuestro país tenemos un conjunto de normas que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, que comprende la E030, la E040, la E050. También están las NTPs, también están las normas de arquitectura. También tenemos, por el otro lado, tenemos normas internacionales. Cada país tiene su propia normativa. Chile tiene su propia normativa, Ecuador tiene su propia normativa, México también lo tiene. En el caso del país de Europa, tiene una normativa un poco más en conjunto, pero básicamente cada país tiene sus particularidades, ¿no? Porque el suelo de un país no es el mismo que el suelo de otro país, ¿no? Siempre hay especificidades que se utilizan en cada uno de ellos. Y luego está la literatura o biografía, que es algo que es un poco más general. Vienen de autores geotécnicos que con la expertise de su experiencia han podido elaborar libros, ¿no? En este caso presento una muy conocida que es de Brajadas, que es uno de los autores americanos más conocidos aquí en Perú. Bien, dicho eso, vamos a pasar con la jerarquía de las normas. Primeramente tenemos que conocer que en Perú una de las normas obligatorias es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Es decir, que cualquier estructura, ya sea desde una estructura súper grande, un hospital, un estadio, hasta una estructura más pequeña, ya sea una vereda, una posta, tienen que estar bajo la normativa de este reglamento, que es el conjunto de normas que rigen a las edificaciones. Y eso se tiene que contemplar, ya que, como sabemos, la geotecnia no es un área de la ciencia estática, es un área que está en constante cambio y según los experimentos, según las experiencias que hemos tenido con los diferentes fenómenos que existen en la Tierra, hemos podido precisar, ¿no? Siempre hubo actualizaciones, ¿no? La última seguramente, no sé si saben, que es la E030, que tuvo una última actualización en el año 2025. Bien, entonces tenemos el primer nivel, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es de manera obligatoria. Luego tenemos un segundo nivel, donde se encuentran los manuales y especificaciones sectoriales. En este caso vamos a ver que el MTC tiene un conjunto de manuales que rigen específicamente la parte de puentes, la parte de sistemas viales. Son manuales más específicos para cierta área, ¿no? También tenemos las normas técnicas peruanas, que son la NTP, que rige mayormente lo que son los ensayos de laboratorio. En general, estas son voluntarias porque seguramente si contratan un servicio en A o B empresa, seguramente optan por usar el ACTM, que es un poco más universal. Pero ahí está, ¿no? Y también tenemos las normas y guías internacionales. En este caso hablamos de ACTM, del AASHTO, del FHWA, distintas literaturas internacionales que también se usan aquí en el Perú y que se toman como referencia. Sobre todo porque las normas nacionales no tienen todo el conocimiento del mundo. Siempre hay conocimientos que se nos escapan o que aún no llega a Perú, pero que ya en otros países lo tienen un poco más desarrollado, ¿no? Entonces, ese es el nivel. Bien, estos tres últimos pueden adquirir un carácter más obligatorio o necesario, ya sea dependiendo de la disposición legal, el reglamento, el expediente técnico o los lineamientos del contrato que expresan, ¿no? cuál es el régimen normativo de ese proyecto. Bien, ahora pasamos un poco a profundizar un poco más lo que es la normativa nacional del Perú. En este caso voy a presentar 5 de las que más uso personalmente. Número 1, como buen geotécnico, creo que es la E050, ¿verdad? La E050, suelos y cimentaciones. En este caso, esta normativa comprende cómo es que se deben realizar los estudios de mecánica de suelos, te dice más o menos el número de exploraciones que tienes que hacer, contempla el caso de las cimentaciones superficiales y profundas en el caso de los pilotes. Sin embargo, micropilotes aún no está contemplado, pero se usa mayormente lo que es los lineamientos que se da para pilotes y se lo compara también con micropilotes, ¿no? Sin embargo, en otros países ya hay una guía, un manual más completo para esa tecnología.
También está la propuesta para capacidad portante. Hay una formulación para hallar capacidad por corte en suelos granulares, así como en suelos cohesivos. También está el tema de asentamientos. Se contempla el cálculo de la capacidad admisible considerando la capacidad por servicio, ¿no? Que es por asentamiento. Y bien, y así también se contemplan las problemáticas de los suelos, etcétera. En segundo lugar, yo pondría la norma E030, que es la norma de diseño sismo resistente, porque aquí ya no solamente adiciona lo que es el campo estático, sino que añade también el campo dinámico. Y es ahí donde podemos encontrar la zonificación sísmica, los parámetros sísmicos, también la clasificación del perfil del suelo. Y también tenemos la NTC, la CE, que es otra clasificación. Así como hay una gama de E030, E050, E060, también tenemos una gama de CE 20. En este caso es para estabilización de suelos y taludes. En muchos de los proyectos que van a encontrar siempre hay situaciones en las cuales es necesario hacer niveles de la subestructura, es decir, debajo del nivel de terreno. Y para ello se necesita estabilizar los taludes, o en el caso de hacer carreteras y tener que hacer cortes, se tiene que trabajar con estabilidad de taludes. Hay corte, hay relleno, hay estabilización y medidas de protección. En este caso, esta norma contempla ello, también te da lineamientos de cómo hallar los coeficientes de suelo, el pasivo, el activo, el de reposo, etcétera. También tenemos el CE010, que es para pavimentos urbanos, en el caso de que estemos trabajando con proyectos viales. Tenemos ahí características de subrasante, el diseño y control de pavimentos urbanos, etcétera, ¿no? Y ahora último, que se ha puesto muy de moda por el tema de los sismos que ha estado sufriendo los diversos países que se encuentran dentro del cinturón del fuego, lo que es el aislamiento sísmico. Esto ya se ha optado por las estructuras importantes, de gran importancia, como lo son los hospitales, ¿no? Que siempre incluyen estos elementos de aislamiento sísmico. Esta normativa incluye la interacción con la cimentación de estructuras con aislamientos sísmicos, que pueden ser diversos, ¿no? Ahora pasamos a la normativa internacional. En este caso, les voy a dejar cinco normativas que suelo usar. Y obviamente no son las únicas, aquí hay una infinidad, pero esas 5 son las que recomendaría conocer, ¿no? Como entrada, sobre todo. Primero está el Eurocódigo 7, es un conjunto de normas muy completo, la verdad, muy completo. Contempla desde lo más específico hasta lo más general, en temas de geotecnia, en temas de estructuras, en temas de cimentación, transporte, etc. En este caso, la EN 1997-2, que incluye la investigación y caracterización geotécnica del terreno para aquel que quiera profundizar más y ser más detalloso al hacer su informe de suelos. También está la planificación de las campañas, cómo es que se tiene que realizar una campaña geotécnica para recabar la información o hacer la investigación geotécnica, ¿no? Ensayos de campo, laboratorio, interpretación de los parámetros. Es muy importante no solamente obtener la data, sino saber interpretarla. También tenemos el documento básico CEC, que es una de mis favoritas, que es una normativa de España, un específico de España, el cual incluye los criterios para análisis y diseño de cimentaciones, reconocimiento del terreno, capacidad portante, asentamientos y estabilidad de estructuras de contención. Esta normativa inclusive es mucho más, tiene más profundidad que la E050, así que se la recomiendo bastante. También está la NTC de Cimentaciones 2023, que es una normativa mexicana que también me gusta mucho consultar porque es un poco más completo que la normativa peruana, pero ahí se lo dejo como recomendación. Es parecida, pero es más completo, igual que el del español. Luego está como cuarto lugar el ASTO de RFD, me gusta bastante porque trabaja el tema de los pilotes, el downgrade, el caso de las zapatas, el caso del concreto armado, etcétera, las uniones entre cimentación y elementos de cimentación profunda, etcétera, ¿no? Es por ello que también me gusta bastante esta normativa. En este caso es de diseño geotécnico de cimentaciones y obras asociadas a puentes. Cuando uno ve el manual de puentes del MTC, se va a encontrar muchísima referencia a esto, casi un copy-page.
Luego, por último, está el ACE 4113. ACE es muy conocido a nivel internacional y este es de mis favoritas porque abarca lo que es el campo sísmico. En este caso vamos a poder encontrar la evaluación del desempeño sísmico de edificaciones existentes, la identificación de deficiencias y criterios técnicos para su rehabilitación, porque como sabemos, el ingeniero no solamente acompaña la parte inicial de un proyecto o la parte de su construcción, sino también su mantenimiento y también su rehabilitación en caso de que sufra algún daño somero que sea reparable, ¿no? Bien, en la E030 rápidamente vamos a ver uno de los cuadros más importantes de la E030, que son los perfiles de suelo. Recordar que hay 5 perfiles de suelo que se han actualizado. Estamos hablando de la norma, la actualización de la 2025, aprobada del 2026, en la cual se contempla los siguientes, ¿no? Vamos a poner aquí el resumen. En la E00, el perfil S0, que son un perfil de suelo el cual en sus 30 primeros metros tiene un ángulo, una velocidad de corte mayor a 800 metros por segundo. Eso quiere decir que es que posiblemente sea una roca. Si nos vamos a la descripción, vamos a ver que son rocas con diferentes grados de fracturación. En general, si ven una velocidad de corte mayor a 800, es roca, se considera roca. Luego pasamos a un suelo muy rígido. Quiere decir de que es despreciable su deformabilidad. En este caso hablamos de velocidad de corte mayor a 550 y menor a 800. Ese es el rango. Este terreno muy rígido puede ser grava arenosa muy densa, no está en la categoría de densa, está en muy densa, así como también la arena muy densa o grava arenosa densa con NSPT mayor que 50, es decir, básicamente muy rígido. También tenemos los suelos rígidos, que sería desde 350 a 500 metros por segundo. En este caso se encuentra la arena densa, con un NSPT de 30 a 50, las arcillas compactas también. Las arcillas compactas con su resistencia al corte no drenado mayor a 1 kPa, ¿no? A 100 kPa. También está el S3, que serían los suelos intermedios, que es muy común encontrarlo en Lima o en suelos medianamente buenos, que en este caso son velocidades de corte entre 200 y 350. Y por último tenemos el S4, que es los suelos blandos, que serían los que poseen una velocidad de corte menor a 200 metros por segundo. En este caso son suelos con características de NSPT menores a 15 golpes. Y tenemos una clasificación especial que se ha añadido en esta actualización, que es el S5. En este caso es una categoría que agrupa a suelos excepcionales, ¿no? Como dice aquí, suelos excepcionales, en las cuales están los suelos licuables, los suelos colapsables, los suelos orgánicos, etc. No son suelos excepcionales, que poseen características extrañas, características únicas, peculiares, las cuales se tienen que resolver por separado cada uno. Ok, básicamente esa es la tabla que deben conocer de la E030. Pasamos un poco a la E050. En la E050 es la normativa de suelos por defecto. Aquí van a encontrar las definiciones, conceptos, van a encontrar cuáles son las responsabilidades de las personas que van a estar involucradas en el desarrollo del informe de suelos, el número de exploraciones que tienen que desarrollar. También te habla acerca de los ensayos aplicables, cuáles no, cuáles tienen limitaciones, cuáles sí están permitidas. También te habla de las correlaciones que se pueden realizar y también, cómo no, los NTPs que abarcan los ensayos de laboratorio. Y bueno, y así mucho más. Como estábamos hablando, capacidad portante, pilotes, te habla también de la licuación. En sí es una normativa que rige el área de los suelos. En el ASHTO van a encontrar lo que es concreto armado, puentes, pilotes, cimentación, conexiones, cimentaciones profundas, etc. Brajadas muy recomendadísimos si son universitarios, si quieren entrar al mundo de la geotecnia. Brajadas es un libro que se desarrolla desde la universidad. Recuerdo mis clases de estudio mecánica de suelos.
Usábamos Grajadas bastante porque es un libro bastante explicativo. Tiene ejemplos que nos ayudan a entender mucho más la parte teórica. Luego, si quieren aumentar el nivel, ya pueden irse ya por las normativas americanas, en este caso la FHWA. Tiene distintas, desde una tecnología hasta campos más específicos, como concreto armado. La norma española, en este caso hablo de seguridad estructural de cimientos, muy recomendadísima, muy completo. También está el Eurocódigo 7, que es muy grande, pero es que es una normativa muy general, que abarca muchos campos. Aquí van a aprender muchísimo. Y luego ya está la parte sísmica, que en este caso le recomendaría el ACE 4113, que evalúa la sismicidad en edificios existentes también.